Buenas tardes. Para el doctorado interinstitucional en educación es un gusto presentar a la doctora Alicia Beatriz Gutiérrez de la Universidad de Córdoba, Argentina, y trabaja en la Facultad de Filosofía. En este momento es directora del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Córdoba y su trayectoria académica es conocida por algunas personas de las que están acá. Ha sido la traductora oficial de los textos de Bourdieu, uno en especial, ¿cuál es el de Estado? La nobleza de Estado. Y pues ha escrito varios artículos sobre los textos de Bourdieu, es una especialista en Bourdieu y por eso pues venimos invitándola desde hace un tiempo para que nos acompañe. En la mañana de hoy fue nuestra jurado de una tesis del doctorado de la línea Educación Superior y Representaciones Sociales. Y bueno, pues empezamos la semana entrante otro seminario, pero hoy hemos querido invitarla a que nos hable sobre la educación superior en Argentina, sobre todo un trabajo que se ha denominado desigualdades sociales y desigualdades educativas, la educación superior en Córdoba, Argentina. Es un trabajo específicamente de Córdoba. En este momento la doctora Gutiérrez dirige varias investigaciones a nivel nacional. Ella tiene una investigación que es también conocida por algunos de ustedes sobre la pobreza. Y bueno, en este momento esta parte que va a presentar hace parte de un trabajo de mayor aliento en Córdoba. Como acaba de ser nombrada directora del Instituto de Investigaciones, entonces nos ha querido también comentar algunos trabajos que vienen haciendo allá en el instituto y bueno, yo los dejo con la profesora Gutiérrez. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctorado por invitarme siempre que vengo a dar, primero por invitarme a dar los cursos sobre Bourdieu y para invitarme también a compartir en otro tipo de espacios algunos de nuestros trabajos. Lo que he pensado para comentarles a ustedes lo he titulado Desigualdades sociales y desigualdades educativas, la educación superior en Córdoba, Argentina. En algún lugar del PowerPoint está esto que voy a decir ahora, pero me parece decirlo mejor en primer lugar. En estos momentos estoy coordinando un programa de investigaciones que articula proyectos colectivos y también proyectos individuales de tesis, de doctorado fundamentalmente, aunque también hay estudiantes que están haciendo su tesina de grado. Esa investigación es sobre estrategias de reproducción social en familias cordobesas. Es decir, abarca todo el espacio social cordobés. Trabajamos fundamentalmente desde la perspectiva de Bourdieu y combinando dimensiones cuantitativas con dimensiones cualitativas. Esto que yo les voy a comentar ahora, entonces, tiene que ver con el gran marco de la desigualdad social en Córdoba y más específicamente con la desigualdad educativa y más específicamente, como vamos a ver casi al comienzo, desigualdad educativa entre las clases más poderosas de Córdoba.
que son las que tienen, vamos a ver por qué, son las que tienen acceso al nivel superior. En los últimos años se ha podido constatar en la mayoría de los países de América Latina un crecimiento importante tanto en la oferta como en la demanda de la educación superior. En ese contexto, Argentina, por supuesto, no escapa a ese contexto, y es más, Argentina se ha ido configurando a lo largo de los años como uno de los paradigmas de la educación superior inclusiva. En primer lugar, por haber eliminado los exámenes de ingreso a las carreras universitarias. En segundo lugar, por la asignación de fondos para la creación de instituciones de nivel superior no universitario. Tengo que recordar que en Argentina la educación universitaria es totalmente gratuita, al menos en el nivel de grado. Es decir, no hay que pagar matrícula en ninguna de las carreras de las universidades estatales. Ya vamos a ver algunas diferencias. En el caso de, ¿por qué Córdoba? Bueno, Córdoba es la segunda ciudad en importancia del país. Córdoba es también un centro de formación superior muy importante. Es sede de la primera universidad nacional pública del país, en realidad de Sudamérica. Ha sido fundada en el 1613 por los jesuitas, la Universidad Nacional de Córdoba. Y es también sede de la primera universidad privada del país, la Universidad Católica de Córdoba. Se ha caracterizado históricamente por la formación de profesionales no solo de la provincia de Córdoba, sino de muchas provincias del interior y también de países vecinos como Paraguay, Bolivia y Perú, y recientemente también de Chile, Colombia y Brasil, estos últimos sobre todo a nivel de posgrado, porque si bien la educación de posgrado es paga, los aranceles para los estudiantes extranjeros no llegan a ser tan importantes como aquellos que tienen en sus lugares de orígenes. Y por otra parte, nuestras universidades nacionales, algunas de ellas, tienen también bastante prestigio. El objetivo de esta charla es analizar este proceso de ampliación de acceso a los estudios de nivel superior y los efectos diferenciales que tienen en Córdoba según la posición que ocupan las familias cordobesas en el espacio social, tomando el periodo comprendido entre 2003-2011 para algunas fuentes de información, 2003-2014 para otras. Lo voy a precisar en su momento. Esto tiene que ver con la disponibilidad de los datos, no de los datos procesados, con la disponibilidad de las bases de datos que nuestro sistema nacional, suele guardar durante un tiempo antes de hacerlas disponibles al público. En América Latina, entonces, en general, hemos presenciado en la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI una expansión de los derechos educativos, incremento, digamos que uno puede identificar a partir de una serie de rasgos, incrementos del acceso a todos los niveles, incremento en los años de obligatoriedad. Por ejemplo, específicamente para Argentina, actualmente es obligatorio buena parte de lo que sería el nivel secundario, es decir, los 3 primeros años, lo que constituye un ciclo de formación básica.
También ha crecido en América Latina en general el financiamiento estatal y en ciertos países que han vivido más brutalmente cuestiones de exclusión, sobre todo étnicas, han obtenido, digamos, reconocimiento de derechos de poblaciones que históricamente han estado excluidas y marginadas. En ese contexto, digamos, de ampliación de derechos en general, podemos decir que también el acceso a nivel superior ha aumentado y se ha diversificado mucho en su oferta. Ha crecido la matrícula, se nota en la actualidad mayor proporción de mujeres ingresantes y también, esto es común en la mayoría de los países de América Latina, encontramos un incremento de instituciones privadas de enseñanza, aunque a pesar de ese incremento, la educación superior en América Latina sigue siendo fundamentalmente pública. Argentina, como mencioné hace un ratito, constituye un paradigma de la educación superior inclusiva. No posee exámenes de ingresos y esto lo hace un caso raro, como decimos nosotros, un caso singular en Latinoamérica y en el resto del mundo, junto con Uruguay. También es paradigmático de la educación superior inclusiva por la cantidad de alumnos. Ustedes piensen, una población de alrededor de 40 millones de habitantes tiene una matrícula de 2,5 millones de estudiantes de nivel superior. También por el gran volumen de institutos y universidades. Para 2014 tenemos 128 universidades públicas y privadas e institutos universitarios y 2.213 institutos superiores no universitarios. Esta tendencia a la masificación educativa del nivel medio y al aumento de población en el nivel superior significó, por supuesto, un incremento en este tipo de matrícula y también una creciente diversificación al interior del nivel superior, tanto universitario como no universitario, diversificación en términos de posgrados, con distintas carreras de especializaciones, maestrías, doctorados, y también por el tipo de gestión. Desde los años de 1950 y fundamentalmente desde los años de 1990, con un periodo neoliberal importante que hemos vivido en nuestro país, se produjo un proceso de privatización de la educación superior. Mientras, por otro lado, y en términos de estrategias políticas, las universidades públicas generaron todo lo que pudieron, un conjunto de resistencias, de estrategias de resistencias para no perder sus espacios de autonomía y para seguir sosteniendo el carácter gratuito de la educación. Frente a estos procesos, la respuesta del Estado fue la misma que se encontró en otros países de Latinoamérica, que es la evaluación y la acreditación de carreras a partir de organismos determinados. Para el caso de Argentina, el organismo que evalúa y acredita carreras es un organismo totalmente estatal. CONEAU es la sigla. Comisión Nacional de Educación, de Evaluación y Acreditación Universitaria. También, otro rasgo para este periodo, el gasto de educación vino creciendo de manera sostenida desde 1980 en Argentina, a pesar de caídas pronunciadas en el 1982, 1989, 2002,
caídas pronunciadas que son concomitantes de tremendas crisis económicas y sociales que hemos vivido en el país. El presupuesto para las universidades nacionales ha aumentado en relación con el Producto Bruto Interno en el periodo comprendido entre 1996 y 2014, yendo del 0,56 del PIB al 1,16 del PIB. Se notó ese crecimiento hasta 2014. En 2015 hubo una suerte de estancamiento y ahora ya se está discutiendo más seriamente una baja en el marco de la reducción del presupuesto para ciencia y técnica. También se está discutiendo un descenso del porcentual, ¿no?, del PIB del gasto en educación. Digo, se está discutiendo porque aún estamos en proceso de discusión. Los institutos estatales y privados de formación no universitaria también crecieron. Este gráfico muestra el aumento de las unidades educativas del nivel superior. El que está arriba de todo con línea ¿ven la flechita ustedes? Ese es la curva, digamos, de aumento del nivel universitario privado. Nivel universitario privado. El nivel universitario estatal es este. El que tiene un aumento menos marcado. Y los dos que están en el medio son los institutos de nivel superior no universitario. Más importante que esto es lo que ocurre. Más importante que lo que ocurre a nivel de las instituciones es lo que ocurre con el crecimiento de la matrícula. Les recuerdo que lo que estamos tratando de ver es, este proceso de democratización de la educación superior, ¿en qué consiste realmente? El crecimiento de la matrícula universitaria es sostenida desde 1996 para el sector privado y en el sector público estatal se identifican periodos de crecimiento y de estancamiento. También aumenta la matrícula en el nivel superior no universitario, sobre todo de gestión privada. Pasamos para el nivel superior en su conjunto de 1,3 millones de estudiantes en 1996 a 2,6 millones en 2014 para el nivel superior en su conjunto. Pero esta duplicación no fue acompañada con una cantidad adecuada, digamos, de unidades educativas. Estas aumentaron solo un 47% para el caso de las universidades y un 34% para el caso de los institutos de nivel superior. Me olvidé de comentarles que en Argentina el nivel superior está compuesto por universidades estatales, universidades privadas, universidades provinciales, son muy pocas, son estatales pero no son nacionales, e institutos de formación superior no universitaria, que a su vez pueden ser privados o públicos. Estos institutos de formación superior no universitaria están caracterizados por, tener una formación menor en cantidad de años, preparan sobre todo para la docencia o para ciertos niveles de educación técnica. Y en general tienen simbólicamente menos prestigio que un título de universidad. Esta información que me olvidaba de darles va a ser importante casi al finalizar
la charla. Esto que ven, este gráfico que ven acá, no lo voy a detallar. Muestra lo que acabo de decir respecto al aumento de la matrícula. Para lo que estamos comentando nosotros, basta con ver que efectivamente muchos estudiantes más ingresan ahora, 2014, 2016, que desde el año 1996, que es el que hemos tomado. El comportamiento del nivel superior en Córdoba. Digo, porque había modificado esto para que no entrara todo junto. El nivel en su conjunto prácticamente duplica la matrícula en el periodo 1996-2014. El nivel universitario aumentó un 93%, mientras que el no universitario creció un 128%. El estatal universitario y el no universitario creció un 41%. Miren lo que ocurre con el nivel privado. Creció un 475%. Esto con variaciones, por supuesto, variaciones porcentuales, coincide con un fenómeno que se da en varios países de Latinoamérica y que tiene que ver con esta privatización de la educación superior de los que hablé hace un ratito. Les muestro el cuadro. Esta línea, la que ven el mayor crecimiento, esta es el crecimiento de la matrícula en el nivel universitario privado. El nivel universitario estatal es esta lineecita de puntos. Ha ido aumentando paulatinamente, pero mucho menos en términos absolutos y en términos relativos también que el nivel universitario privado. Y estos dos que ven acá abajo, que digamos, para lo que vamos a plantear nosotros, tienen un comportamiento similar, es la cantidad de alumnos que pertenecen al sistema no universitario privado y al sistema no universitario estatal. Solo en la ciudad de Córdoba, tenemos la sede de la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad muy importante, muy prestigiosa en el país, la más antigua, como les mencioné hace un rato. También tenemos entre las estatales el Instituto Universitario Aeronáutico, que fue creado en 1971, la Universidad Provincial de Córdoba, que es muy nuevita, de 2015, que surge a partir de el agrupamiento de un conjunto de institutos de formación superior. A partir de un proyecto ya de larga data, pero que se sancionó en el 2015, se transformó en una universidad provincial. Y también tenemos una sede de la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional fue fundada en 1959, heredera de la llamada Universidad Obrera. La Universidad Tecnológica fue pensada para que accedan los obreros. Es decir, la mayor parte de los años, creo que desde el segundo año en adelante, son carreras ligadas a las ingenierías, se desarrolla casi todo en el turno noche, tienen un sistema bastante escolarizado en términos de obligaciones de asistencia, etcétera, porque el objetivo es que el estudiante vaya allí y que tenga, digamos, que dedicarle poco tiempo más extra a preparar sus materias, sus exámenes parciales, etcétera.
Entre los establecimientos privados en Córdoba tenemos la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, fundada en 1990, la Universidad Empresarial Siglo XXI, creada en 1995, y el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, creado en 2012. Esta universidad siglo XXI es la que ha cobrado un crecimiento enorme en los últimos años y es responsable también de esto, de que esta línea que marca la matrícula de los alumnos de las universidades privadas tenga ese crecimiento. Bueno, lo que les he querido mostrar hasta acá es, vivo en un país que es paradigma de la educación superior inclusiva. En mi país la educación universitaria es gratuita. Hay también universidades privadas pagas, hay institutos superiores no universitarios. Se ha visto realmente un incremento importante en el ingreso a las universidades, se ha destinado más dinero, más fondos públicos, etc. Bueno, veamos qué pasa detrás de este aparente proceso de democratización. Como les había comentado, estoy coordinando una gran investigación sobre estrategias de reproducción social en Córdoba. Abarcamos a familias de todas las clases y enfocamos en 4 grandes dimensiones: estrategias laborales, estrategias educativas, estrategias habitacionales y estrategias de consumo cultural. Esto que yo les estoy comentando, todo esto, los cuadros, etcétera, es un trabajo que está llevando adelante Manuel Giovine, un licenciado, Manuel Giovine, que está haciendo su tesis de doctorado en Córdoba y cuyo tema son las estrategias educativas de las familias dominantes de Córdoba, estrategias de las élites. Trabaja bajo mi dirección, bueno, y con él hemos estado armando estos cuadros que les estamos presentando a ustedes. Entonces, como primera etapa de ese gran estudio y partiendo de la noción burguesiana de espacio social, propusimos una construcción del espacio social cordobés. Lo hacemos a partir, digamos, como indica la perspectiva burguesiana, a partir del volumen y la estructura de capital que cada familia dispone. Capital económico, fundamentalmente capital económico y capital cultural. A lo Bourdieu construimos ese espacio social combinando análisis de correspondencias múltiples con un análisis de clasificación jerárquica ascendente. Y tomamos como fuente de información las bases de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se realiza trimestralmente en las grandes ciudades de mi país, que tiene por objeto, digamos, captar información relativa a vivienda y situación habitacional, pero también situación relativa a trabajo, educación, hacinamientos, etcétera, de hogares y de individuos. Nosotros tomamos las bases de la EPH. La unidad de análisis para nosotros es la familia, con lo que solamente les digo que hemos tenido que hacer un gran trabajo de adecuación, digamos, de la perspectiva de la base a la perspectiva teórica. Y hemos combinado la base de hogares
con la base de individuos. Concretamente, de los individuos de los hogares, tomamos aquel que nosotros consideramos el referente. Es decir, aquel individuo, digo individuo, evidentemente puede ser un varón o una mujer, cuya edad, ingresos y capital cultural uno puede suponer están en juego a la hora de definir las principales estrategias de la familia. Después, si hay lugar a las preguntas, puedo explicitar un poquito más. De esa encuesta permanente de hogares, tomamos como variables activas el ingreso per cápita familiar y tomamos del referente del hogar, tomamos como variables sexo, edad, situación conyugal, nivel educativo y otras vinculadas a su inserción en las relaciones de producción, en particular jerarquía y calificación ocupacional e ingreso total individual. Insisto, estas son del conjunto de variables que toma el EPH, aquellas que nosotros seleccionamos como variables activas para construir el espacio social. Y este es nuestro espacio social a lo Bourdieu. Por supuesto, capaz que necesitaría por lo menos 2 horas para explicarles esto, pero les pido que me crean. Lo que está acá representado es la posición de cada uno de los hogares que la encuesta permanente de hogares toma como muestra, como parte de la muestra, que abarca todo el conjunto de la población cordobesa. Y cada uno de esos puntos es un hogar y cada uno de esos puntos me está indicando una posición por relación al capital económico y cultural de la familia. Entonces, nosotros, combinando este método con el de clasificación jerárquica ascendente, hemos distinguido 4 clases. ¿Ven acá? La clase 1 de 4 es la clase más baja. La clase 1 de 4 la ocupan familias cuyo referente de hogar vende su fuerza de trabajo y lo hace en un tipo de inserción laboral que no calificado, que no necesita calificación. Está asociada a modalidades de variables como servicio doméstico, construcción, no calificado, tienen un nivel de estudio de primaria completa o de primaria incompleta y primer decil respecto al ingreso per cápita familiar. La clase 2 de 4 es lo que nosotros hemos dominado clase media dominada. La clase 3 de 4 es la que hemos denominado clase media dominante y la clase 4 de 4 es la que hemos dominado clase dominante. Permítanme, ese es un acercamiento a la clase media, a lo que en el gráfico anterior marca esta curva, que esta estructura se denomina estructura en quiasma. Está mostrando que las posiciones de la izquierda del espacio están, en este caso, por supuesto, con las variables que hemos utilizado, están afectadas más particularmente por diferencias de capital cultural respecto a los de la derecha, y los que están arriba respecto a los que están acá, diferencias en términos de volúmenes de capital, pero sobre todo de capital económico. Me voy a detener,
en la clase 3 y 4, porque es en ellos, entre ellos, que podemos observar esto del ingreso al nivel superior de educación. Veamos entonces el nivel educativo superior en el espacio social: acceso, permanencia, egreso y continuidad. Acá vamos a centrar nuestra atención entonces en las desigualdades educativas, sin desconocer, por supuesto, las otras desigualdades. De hecho, nosotros como colectivo las reconocemos. Ahora, para comentarles a ustedes, me voy a centrar en esa. Y dentro de la desigualdad educativa, vamos a poner foco en el acceso, la permanencia, la terminalidad y la continuidad de los estudios de nivel superior. Es decir, en las clases dominantes del espacio social, lo que he llamado recién clase media dominante, la clase 3 de 4, y la clase alta dominante, clase 4 de 4. Veamos, miren, este primer gráfico complejo, perdonen la dificultad de las texturas. Estos gráficos están preparados ya para formar parte de artículos, donde todo es en blanco y negro y no podemos utilizar colores diferentes. Acá están representadas en el 2003 y el 2011 todas las clases del espacio social cordobés. Si ustedes ven estos cuadraditos blanco y negro, es el nivel educativo de los referentes de hogar y sus cónyuges universitario completo, ¿sí? Universitario completo. ¿Dónde se concentran? Y se concentran en la clase alta dominante, que son estas dos últimas columnas. En la media dominante se nota incluso un aumento en el 2011 respecto al 2003, mucho menos en la clase media dominada y mucho menos en la clase baja dominada. ¿Por qué les presento este cuadro? Y para sustentar por qué nos vamos a dedicar solamente a estas clases. Porque las otras casi no tienen acceso al nivel superior en un país donde la educación universitaria es gratuita. Y antes de que se malinterprete, indudablemente en mi comentario irónico está implícito que entonces hay otras cuestiones que tienen que ver con una desigualdad estructural que pesan y que todavía siguen teniendo mucho peso. Entonces, podríamos decir, a partir de lo que les mostré recién, que el acceso al nivel superior se constituye en un elemento de distinción de los grupos dominantes, que son los que pueden apropiarse realmente de ese ingreso irrestricto a las diferentes ofertas de nivel superior no universitario y universitario. Las destinatarias, entonces, de estos procesos que mencioné muy rápidamente al comienzo, de ampliación en la matrícula, de políticas de inclusión, de permanencia en el nivel superior, tiene como destinatarias principales a las familias de clase media y dentro de las familias de clase media, a las familias de clase media dominante. Para 2011, la clase media dominante y la clase alta acceden en proporciones similares al nivel educativo superior en Córdoba. Quédense con eso. Acceden en proporciones similares al nivel educativo superior en Córdoba. Entonces, ahora puedo preguntar, entonces, ¿al menos acá disminuyó la desigualdad educativa entre las clases medias y la clase alta? Bueno, por lo que les voy a mostrar ahora, vamos a ver que la desigualdad no disminuye, sino que se transforma. Y para ello les voy a mostrar dos cuestiones.
Primero nos vamos a concentrar en los subniveles del nivel superior para observar de qué modo la desigualdad persiste de un modo endógeno. Y segundo, tomaremos variables asociadas a las condiciones laborales de los referentes y de sus cónyuges en el mercado de trabajo para observar los efectos exógenos de esta aparente disminución de la desigualdad educativa. Veamos este complejo gráfico, nivel superior de los referentes de hogar y sus cónyuges por clase 2003-2011. Estas dos columnas son de los sectores medios dominantes, estas dos columnas de los sectores altos dominantes. Si ustedes ven en términos porcentuales, indudablemente los sectores medios dominantes aparecen en una proporción un poco mayor de estudios de acceso a nivel superior, pero la proporción mayor se la lleva el superior universitario incompleto. Los que tienen nivel superior completo y que conservan proporciones similares en 2003-2011 son las clases altas. Y los que tienen nivel de posgrado son las clases altas. Las clases medias dominantes, como vamos a ver en un ratito, solo alcanzan en un 1%. En términos generales, entonces, estos datos señalan que la ampliación en el acceso no implica la misma situación en términos de terminalidad, no implica ampliación en el egreso. Está bien, uno podría decir la permanencia 1 año o 2 en el marco de los estudios universitarios dota a quienes lo consiguen un conjunto de estrategias, sí, pero de hecho no el título, ¿sí? Y vamos a ver otras cuestiones dentro de un rato. Muchos de los referentes de hogar y cónyuges de clase media dominante inscriptos en el nivel superior, por otra parte, lo hacen en los institutos superiores no universitarios. Es el caso del 35% frente al 26% de la clase alta, que como dije hace un rato, da una formación técnica y especialmente para la docencia. Otro rasgo distintivo es el nivel de posgrado. Entre las familias de clase alta alcanza un 10%. Entre las familias de clase media dominante apenas llega al 1%. Entonces, seguimos teniendo que las familias de clase alta son las que sostienen las diferencias y las distancias respecto a las familias de clase media. Un fenómeno que muchas veces se ha identificado. Ya Bourdieu en la década del 60 lo identificaba para las clases dominantes francesas, cuando a los procesos de inflación de los títulos se les respondía con estrategias de acumulación de años de escuela. Veamos entonces qué pasa con la veamos cómo, para qué le sirve esta inmersión en los estudios universitarios a los referentes de hogar. Este gráfico muestra la calificación ocupacional de referentes de hogar y sus cónyuges con nivel superior, es decir, los que ya tienen nivel superior, los que tienen el título, ¿qué hacen con su título? ¿Qué puestos consiguen en el mercado laboral? Como pueden ver acá, estos cuadraditos, este más alto es el calificación profesional. Un porcentaje mucho menor de las clases medias
ocupan un puesto con calificación profesional. Sigue siendo predominante la calificación técnica, que es esta gris que está acá, y también la calificación operativa. El nivel más bajo que no tienen las clases altas es sin calificación. Vemos entonces que en términos de calificación ocupacional son también los que, no digo los más calificados, digo los que obtienen puestos de trabajo asociados a mayor calificación, los referentes de hogar de las clases altas. Este cuadro marca la jerarquía ocupacional, no la calificación. Y si ustedes ven, las jerarquías más altas, los porcentajes mayores están en las clases altas. Recuerden que estamos tomando porcentajes de referentes de hogar con título de educación superior y su inserción laboral. Miren las clases medias dominantes. Trabajador asalariado. Hago un paréntesis, tengo que decir que la mayoría de estos trabajadores asalariados de las clases medias dominantes son profesionales ligados a la salud y a la enseñanza que trabajan en relación de dependencia. Pero en términos de jerarquía, esto que está acá arriba es dirección. La que sigue, jefe, la que sigue, cuenta propia, el resto, trabajador asalariado. Son las jerarquías que utiliza también la encuesta permanente de hogares. Entonces, los cargos directivos son alcanzados principalmente por los referentes de clase alta, 28% en 2011, y en menor medida por los de la clase media dominante. ¿Qué es lo que decimos así como conclusión general de esto último? No de todo, que ya viene. De esto último decimos que para el acceso a estas posiciones jerárquicas, los referentes de hogar y cónyuges de las familias de clase alta, por supuesto, legitiman su posición con las certificaciones obtenidas en el mercado educativo. Pero también sus posiciones están ligadas a un capital económico y cultural de origen, están ligadas a la propiedad de pequeñas, medianas, grandes empresas y están ligadas también a la posesión de una red de relaciones. Esta conclusión parcial en esta charla es una de las hipótesis que estamos manejando en la etapa cualitativa que ya está en funcionamiento del trabajo. Veamos lo que ocurre con los ingresos. Esto más tupido son los deciles más altos de ingreso. Miren, los más altos para las clases medias y los más altos para las clases altas. ¿Qué es lo que dice? Los ingresos de los referentes y cónyuges de clase media dominante con acceso al nivel superior universitario se concentran en más de un 70% entre los deciles 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los deciles 5, 6, 7, 8 y 9. Si tomamos los deciles de 0 a 9, veremos que tenemos más del 90% de los hogares de clase media dominante. En la clase alta, la clase 4 de 4, el porcentaje de referentes con el máximo decil se concentran en el 50%. Estamos diciendo con esto que de todos los referentes de hogar que acceden a un título universitario, siguen siendo los de clase alta los que en un porcentaje mucho más alto que el resto obtienen
los mayores ingresos, obtienen los puestos más calificados, obtienen los puestos jerárquicamente más altos. Perdón. ¿Qué puedo decir entonces como conclusión? Quería mostrarles a ustedes solo parte de un gran trabajo de investigación, grande en extensión y por el número de personas que involucra. Y hemos partido aquí del crecimiento y de la demanda de educación superior para América Latina, acompañado de políticas públicas democratizadoras. En ese contexto latinoamericano señalé que Argentina no solo no es una excepción, sino que incluso se configuró como un caso paradigmático de inclusión en el nivel educativo en general. Pero tras la aparente disminución de la desigualdad educativa y con ello de una de las dimensiones fundamentales de la desigualdad social, observamos un conjunto de procesos que develan la producción de nuevas prácticas que tienden a mantener las distancias sociales y con ello tienden a la permanencia de las relaciones de poder entre las clases. En términos de acceso al nivel superior, quienes más se han visto favorecidas son las de las clases dominantes, tanto las de la clase alta como las de la clase media dominante. En contrapartida, las clases dominadas del espacio social, las clases bajas y ciertos sectores de las clases medias, siguen teniendo un acceso mínimo al sistema de educación superior. Por eso nosotros decimos, permanece una desigualdad de primer orden. A las clases bajas, estas nuevas políticas prácticamente no llegan. Entre quienes sí acceden al nivel superior, las clases dominantes, mostramos la permanencia de lo que podríamos llamar desigualdades de segundo orden, visibles en el hecho de que algunos de las protagonistas del crecimiento en el acceso, las familias de las clases media dominantes, no muestran un incremento similar en la finalización del nivel, dando por resultado una disminución en la terminalidad, considerando el nivel de educación formal alcanzado por los referentes y sus cónyuges. Además, hemos visto para esta misma población un mayor acceso al nivel terciario o nivel superior no universitario, de la que dije, formación más corta, prepara para la docencia de nivel secundario y para ciertas actividades técnicas y fundamentalmente menos legitimadas socialmente. Por otro lado, la clase alta presenta un mayor porcentaje de referentes y cónyuges con nivel superior completo, un gran porcentaje de asistencia al nivel más alto, nivel de posgrado. Lo que retomo acá en este gran paréntesis es aquella hipótesis de que cuando la distancia social corre riesgos de achicarse, me lleva a generar estrategias de acumulación de más titulaciones, especializaciones, maestrías, títulos de doctorado. Por otra parte, como vimos casi al finalizar, los referentes de hogar y sus cónyuges de clase alta obtienen un rendimiento mayor de su acceso al nivel superior en la medida en que consiguen puestos de trabajo mejor calificados y más jerarquizados. Esta desigualdad, y hemos visto también, que me olvidé de ponerlo, hemos visto también que obtienen los mejores ingresos. Esta desigualdad puede ser explicada en parte por las inversiones diferenciales en los subniveles del nivel superior. O sea, en parte nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que los referentes de hogar de las clases medias dominadas invierten sobre todo en títulos de nivel terciario y no universitario.
Puede ser, pero también, y es lo que estamos explorando ahora, se debe al capital económico, cultural y social de origen. Muchos de estos referentes de hogar de los que han estado presentes acá, que tienen puestos de dirección, son también propietarios de grandes empresas. Tienen un título universitario que lo hacen valer, pero también tienen esa gran empresa que les respalda económicamente. Tienen también capital social, tienen también capital cultural de varias generaciones para atrás, títulos universitarios de varias generaciones para atrás. Lo que queremos decir es que en realidad todas estas cuestiones se explican, permiten ser explicadas en el contexto mayor de las estrategias de reproducción social en su conjunto. De hecho, estamos tratando de indagar ahora, sobre todo, en el peso del capital social a la hora de conseguir los puestos de trabajo en los titulados universitarios. Por último, quiero decir que estos aspectos en su conjunto están configurando un mercado escolar que demanda más años de permanencia para poder mantener la posición en el espacio social. Un mercado que se caracteriza, por otra parte, por complejizar los mecanismos de desigualdad educativa más que por disminuirlos. Y en definitiva, la educación superior en las clases medias y altas, que aparecen en términos simbólicos asociada al ascenso social a través del mérito, termina construyendo una representación colectiva, no solo para los miembros de esas clases, una representación colectiva que abarca también a miembros de las otras clases, desde un discurso meritocrático, que en realidad lo único que hace es eufemizar a través de los títulos desigualdades sociales estructurales que son todavía muy importantes. Nada más de mi parte, si quieren podemos comentar luego. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a la doctora Gutiérrez. ¿Quién quiere intervenir? Aquí. Bueno, 1, 2, 3, 4. Profe, siga. Disculpa. El profesor Parra Sandoval, sociólogo educativo colombiano, también en una investigación mostraba hace unos 30 años la estratificación tanto en la estructura curricular, el origen de los graduados, el salario recibido una vez terminan la profesión, y parece que eso que Parra Sandoval planteaba hace 30 años todavía se ha profundizado las desigualdades. Esto con lo que usted planteaba de la desvalorización de los títulos en cuanto que se exigen cada vez más títulos y las condiciones de salarios en las clases menos favorecidas o en las clases medias no empoderadas, pues sufren de una desigualdad educativa no solamente académica, sino también en sus condiciones de vida, en su calidad de vida. En Colombia
la política educativa para el año 2050 es la misma que tenía también hace 40 años el Banco Mundial de Educación Terciaria, es decir, con énfasis en la educación para el trabajo, de tal manera que incluso en la determinación de las metas se tiene que para esa fecha, 2030, tendríamos en Colombia un 70% de educación terciaria frente a un 30% de educación superior de las clases altas con empoderamiento político, social y cultural. Sin embargo, nosotros hemos apostado especialmente, yo diría que todas las universidades privadas y públicas hemos apostado a la aceptación y seguimiento de esas políticas, a pesar de algunos tener un discurso político de izquierda que dice resistir, oponerse, pero que en la práctica está aceptando tales condiciones, incluso en su contratación, incluso en su salario, incluso en su reconocimiento académico. Lo que quiero plantear es cómo, no sé si Gramsci o quién plantearía en el intelectual orgánico, si hay una responsabilidad ética política de, entre comillas, la intelectualidad que permite que esas situaciones se profundicen en la desigualdad. Lo que quiero llamar es cómo el intelectual acepta condiciones precarias de contratación. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos 1.200, 1.300 profesores ocasionales, otro número significativo de profesores de hora cátedra y tenemos alrededor de 400, estamos en 700 profesores de tiempo completo, donde el 70 al 30%, 70 de escalafones bajos, de salarios bajos, de contratación laboral baja, y a pesar de eso, digamos que las prácticas sociales de resistencia y de solidaridad con esos no empoderados se mantiene. No sé si eso se llama el salario del miedo, donde la conciencia política nuestra no se observa en el discurso, pero no se refleja en la práctica de resistencia social y política. Buenas tardes, profesora Alicia, muchas gracias por su tiempo, por sus reflexiones. Tengo como tres inquietudes. Una es de pronto retomar como algunos elementos de Bourdieu que de cara a su investigación y a su grupo consideraron fundamentales, o sea, qué conceptos, qué categorías, qué tesis, qué ideas del autor fueron como iluminadoras para su investigación. La segunda es, no me queda claro un poco el límite que describe en su gráfica, lógicamente por cuestiones de tiempo, y si puede ampliarlo le agradecería, la categoría de dominante, ¿sí? O sea, ¿qué hace que una clase sea dominante? Sobre todo, digamos, se vuelve interesante cuando hablamos de clase media dominante y dominada, cuando comparten ciertas características en términos de capital cultural y capital social. Me gustaría saber cuál es el límite, cuál es la diferencia. Y la otra es pensar si las conclusiones a las cuales llega nos podrían llegar a pensar, nos podrían llevar a pensar que, digamos, de alguna manera la democratización de la educación superior, la inclusión en la educación superior puede ser una falacia si es llevada
o jalonada únicamente por la educación privada, o si no está acompañada de unas transformaciones estructurales en el orden de lo económico, bueno, no sé, o sea, como extrapolando o llevando al extremo, tensionando esa afirmación, ¿qué nos podría llevar a pensar los eufemismos de la democratización de la educación superior? Gracias. Igualmente reiterar la conferencia de la doctora Alicia. Yo quisiera preguntar algo en relación a las estadísticas que muestra allí en términos porcentuales la profesora. La ampliación en términos de educación privada, vemos pues que es ascendente. Yo quería saber si en la educación pública, en Argentina o en Córdoba específicamente, donde está centrando el estudio, hay una ampliación de la cobertura para esas poblaciones que tienen menos recursos. Y porque pues eso podría estar determinando también las posibilidades de ingreso allí. Y por otro lado, pues cómo esos discursos, digamos, si no es así, pero estos discursos meritocráticos del que habla la profesora y esos discursos centrados en las oportunidades, pues entran a legitimar aún más esos procesos de desigualdad social. Pues todos tienen la oportunidad de acceder a la educación que es gratuita, en términos de oportunidades, pero no todos pueden llegar allá, dado que existen otros tipos de factores relacionados con los mismos capitales que la profesora anuncia allí, que están de pronto relacionados con ese capital cultural o con ese capital económico específicamente. Entonces son discursos que veo que en América Latina están circulando, el discurso de la meritocracia, el discurso de las oportunidades, el discurso de ser pilos pagas, el discurso que lo que entran es a legitimar una serie, digamos, de prácticas y legitimar esos procesos de diferenciación social, de desigualdad social, perdón. Primero voy a intentar responder para después hacer algún comentario respecto a lo que usted dijo. Te diría que, ¿cuáles son las categorías de Bourdieu que estamos utilizando? Básicamente, el concepto de estrategias de reproducción social, ¿sí? Perdón, antes que eso, diría, su mirada global respecto a la sociedad. La sociedad está conformada por clases históricamente en lucha, ¿sí? La reproducción de las clases, digamos, la reproducción de las relaciones de poder y de las relaciones de dominación se hacen a través de la reproducción de las clases y de las fracciones de clase. Para decirlo en términos más domésticos, cada familia genera un conjunto de estrategias para vivir, siendo más o menos consciente de esas estrategias. Algunas son pensadas, etcétera, pero otras se hacen como lo único que queda por hacer. Y es haciendo eso como espontáneamente, entre comillas, se reproduce el mundo social. Esa es la idea básica. Uno podría decir de este concepto de clase en Bourdieu que he mencionado, yo siempre digo, hay que tener en cuenta dos aspectos. Una cosa es cómo construye la clase Bourdieu. ¿Cuáles son los principios que la definen? Bourdieu construye la clase a posteriori de la construcción del espacio social. Es decir, construye primero el espacio social para identificar ahí adentro clases, sosteniendo entonces que las clases son construcciones que realiza el investigador a partir de una serie de indicadores. Dejo por el momento eso. Una cosa es cómo Bourdieu construye la clase a partir de la noción de espacio social y de volumen y estructura del capital. ¿Cómo analiza la dinámica de las clases? ¿Cómo se analiza la dinámica de las clases? A partir del concepto de estrategias de reproducción social. Fue lo que Bourdieu lo empezó a utilizar con sus primeros trabajos en Argelia y en el Béarn,
También aparece el concepto en la distinción, también aparece en la nobleza de Estado, donde le dedica más de 500 páginas para dar cuenta de cómo se reproducen las clases dominantes francesas y el papel que tiene la escuela en esa reproducción, para decirlo en 2 renglones nomás. ¿De qué son estas estrategias de reproducción? Son el conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes que las familias ponen en marcha para conservar o mantener su capital y con ello conservar o mantener su posición en el espacio social. Desde ese concepto nosotros trabajamos las dimensiones de estrategias laborales, habitacionales, educativas y de consumo culturales. ¿De qué dependen estas estrategias? En primer lugar, dependen del volumen y la estructura del capital que tienen las familias para reproducirse socialmente. Es decir, básicamente de capital económico y capital cultural, pero también capital social, también capital simbólico. Todos podemos pensar en alguien cuando yo diga esto, la importancia que tienen ciertos apellidos para conseguir ciertos puestos de trabajo. Eso ocurre en Córdoba y en Argentina, supongo que en Bogotá y en Colombia, por ejemplo, en la importancia del capital simbólico. ¿De qué otra cosa depende? Esos son los recursos. Depende, dice Bourdieu, del estado de los instrumentos de reproducción. Los instrumentos de reproducción son las posibilidades que se les presentan a las familias a lo largo del tiempo. Uno, para conseguir un trabajo necesita puestos de trabajo. El mercado laboral, en el contexto específico que yo estoy analizando, es un instrumento de reproducción. Que sabemos, está ahí. Miren la cantidad de puestos de trabajo, pero de esos puestos de trabajo no accede cualquiera. Acceden quienes tienen los recursos que pueden ponerse en marcha para llegar. Entonces, el mercado escolar es también un instrumento de reproducción. La universidad en Argentina es gratuita, está ahí para que todos se acercan. ¿Y todos se acercan? No. ¿Son burros los que no se acercan? No. ¿Son torpes que no se dan cuenta? No, que no es el único límite. No es el único límite para el acceso universitario el hecho de tener que pagar una matrícula. Hay otros límites que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de horas que tengo que trabajar fuera de mi casa para sostener mi familia y que no me deja un mínimo de tiempo para incorporar capital cultural. Preparando el curso que voy a dar la semana que viene, estaba releyendo algunos textos de Bourdieu, donde hay uno sobre el capital cultural que dice Bourdieu, donde dice Bourdieu, el capital cultural es como el bronceado. Exige la exposición, exige tiempo para poder incorporar. Entonces, además de los recursos que tienen, los instrumentos de reproducción, también depende del estado de relación de fuerzas entre las clases, dice Bourdieu. Esto a mí me parece, pero fundamental. Eso te recuerda que los que una familia o grupo de familias pueden hacer, también, o no pueden hacer, también depende de lo que otras familias hacen. El mundo durante muchísimos años, ahora yo trabajo en términos de desigualdad social, pero durante muchísimos años investigué la pobreza, pero la pobreza desde esta idea relacional. La pobreza existe porque existe la riqueza, o por lo menos la no pobreza. Y para decirlo rápidamente, las distintas situaciones de pobreza tienen que ver con una no distribución de la riqueza.
o escasa redistribución de la riqueza. ¿Y saben de cuál es la cuarta categoría? Las estrategias de reproducción también dependen del hábitus. También dependen de las disposiciones a percibir, a pensar, a actuar que he ido incorporando a lo largo de una trayectoria que es de clase y que de alguna manera me pone límites también, me habilita, pero me pone límites. Me hace pensar, no, eso no es para nosotros. Si históricamente mi familia para atrás no ha tenido ninguna posibilidad de estudios universitarios, y es bastante difícil que yo lo perciba como posible para mí. No quiere decir que sea imposible, estoy diciendo que es bastante difícil. Esos son los conceptos centrales que nosotros trabajamos. Pero también esto te exige metodologías específicas. Para hablar de espacio social cordobés, es que nosotros construimos eso que les mostré. Me olvidé de decir, ya que ahora lo digo, en la construcción de este espacio, por supuesto, tiene mucho que ver Héctor Mancilla, es el codirector del programa de investigaciones. Héctor es muy conocedor de la obra de Bourdieu, está trabajando conmigo desde hace unos cuantos años, es especialista en metodologías cuantitativas y maneja muy bien el software que hace esto de los análisis de correspondencias múltiples. Así que él es el que hace esto. Te decía, son desafíos también metodológicos. El análisis de Bourdieu es un análisis estructural. Entonces hay que apelar a una metodología que te permita ver estructuras. El análisis de correspondencias múltiples es una de ellas. Pero a la vez, esto que se está viendo ahí, esto que es una fotografía, yo no le puedo dar carne, muchos de mis comentarios tienen que ver no solo con horas y horas y horas y horas de discusión, sino también con el hecho de que ya hemos culminado toda una primera etapa de 44 entrevistas a a referentes de hogar de distintas clases y fracciones de clase. En el marco de este proyecto también se terminó hace muy poquito una tesis de doctorado sobre cultura del trabajo en jóvenes de sectores populares, que combina también todo esto con observación. Es un doctorado en antropología. No sé si te respondí la primera de las categorías. La segunda, Mancilla me retaría si me escuchara. ¿Dónde es dominante y deja de serlo? Es una decisión del investigador, ¿sí? Por supuesto que uno intenta hacer una construcción válida. No tengo acá para mostrarles, pero el método de clasificación jerárquica ascendente te agrupa todas las unidades de análisis en una especie de continuum. Estaba pensando, no lo tengo acá. En una especie de continuum, donde en la base tenés todas las unidades de análisis. Y luego te va agrupando de A4, de A20, de A10, de A4, de A3. ¿Qué quiere decir esas agrupaciones? Te está diciendo, como un árbol, así, el árbol es que marca los clústeres. No sé si lo conocen en estadística, sí. Te va diciendo, bueno, este grupo lo podés dividir en todos, las unidades de análisis. ¿Qué quiere decir? Que son todas distintas, pero las podés agrupar. ¿Cómo las agrupas? A partir de la semejanza en ciertas modalidades que cobran en ellos las variables y diferencias respecto a las otras. La lógica es, en un grupo hay más semejanza interna, más diferencia con el resto. Bueno,
eso también tiene unas salidas matemáticas. Entonces uno puede ir combinando la representación. Yo describí muy rápidamente este espacio social. ¿Cómo identificamos nosotros las clases? A partir de esas semejanzas y diferencias, viendo que el volumen del capital, que es la cantidad de capital que se posee, articula la región norte con la región sur, las clases con menos volumen de capital y las clases con más volumen. Y el peso del capital cultural se siente específicamente acá. Ahora, nosotros identificamos en realidad tres grandes clases, ¿sí? La clase primero, la clase 1 de 4, la clase 4 de 4 y esta gran clase media que se encuentra acá. En esta gran clase media hemos identificado dos fracciones. Una segunda fracción y una primera fracción, donde fundamentalmente lo que las distingue es capital cultural incorporado y inserción laboral del referente de hogar. En esta primera fracción es la que después nosotros transformamos en la clase media dominante. Es decir, de este gran grupo de clase media, estos son los que tienen mayores ingresos, mayor calificación laboral, mayor jerarquía laboral, mayores estudios universitarios. Estos son aquellos que les comenté hace un rato, que ocupan puestos en el Estado, fundamentalmente en las áreas de salud y de educación. Entonces, toda esta perorata, para decirte, es una decisión metodológica. Tal vez me olvidé de decir esto, que es muy importante. Para Bourdieu las clases son clases en el papel, son construcciones teóricas que construye el investigador a partir de ciertos elementos que identifica como, como capitales. Es relativamente, no es la clase movilizada para la lucha, no es la clase movilizada para la lucha. De ahí viene una crítica en el texto específico. Él dice a Marx, yo creo que es a cierta lectura marxista que él califica de sustancialista, por identificar a la clase con la clase real y efectivamente movilizada. Entonces, en otros lugares donde hemos expuesto estas cosas, te dicen, bueno, pero entonces, ¿es la clase? ¿Dónde están? ¿Es la clase? Es muy fuerte la tentación al sustancialismo, ¿sí? Es muy fuerte la tentación sustancialista de identificar a esto con personas. Y que acá no involucro personas, sí, las involucro en términos de agentes sociales que tienen un perfil determinado que yo después caracterizo y digo, voy a buscar personas que tengan este perfil, por ejemplo, estudios universitarios completos, con un puesto de dirección en una empresa, con calificación profesional, que se ubique en el en el 10º decil, que tenga 4 hijos que estudien en la universidad. Y con eso estoy identificando a un individuo de clase alta. Yo digo, es fulano, yo tengo un fulano de esos. Bueno, a eso vamos y le hacemos entrevistas. Y de ese modo articulamos con la etapa cualitativa. No sé si te respondí. Y me habías preguntado otra cosa.
lo de llevar la idea de entonces concluir que la democratización de la educación sería una falacia en ese contexto. Yo no me animaría a decirlo así. Sí me animaría a decir viene siendo una falacia. No quiero decir, ¿sí? Viene siendo, por lo que hemos visto, por lo que hemos visto en las estadísticas, viene siendo. ¿Qué quiere decir? Volvamos para atrás, entonces nada, no hay becas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay otro tipo de desigualdades, que son también desigualdades muy profundas, que probablemente no se resuelvan en el ámbito educativo, que seguramente no se resuelven ahí y que tiene que ver con decisiones políticas más fuertes. Mira, siempre cito esto, siempre recuerdo una frase de un investigador argentino, cuyo nombre no me sale ahora, que escribió la política de la pobreza, las políticas contra la pobreza, coordina ese libro, bueno, ya me va a salir. En ese libro, La pobreza de las políticas contra la pobreza, él dice, siempre recuerdo ay, que estoy terrible hoy. ¿Ves? Son las horas de avión. Bueno, siempre recuerdo a otro señor muy importante, chino él, ya me va a salir el nombre, que decía, la mejor salida es siempre por la puerta. La mejor salida es siempre por la puerta. Se generan un conjunto de estrategias para atacar la desigualdad educativa en los niños que viven en sectores de pobreza o para que las clases medias bajas accedan a la universidad o incluso para luchar contra la pobreza. Confucio decía, la mejor salida siempre es por la puerta. Para atacar la pobreza, la mejor salida siempre es la redistribución de la riqueza. Entonces, yo puedo generar unos proyectos, unos programas que a lo mejor tienen incidencia corta y alguna cosa para pequeñas poblaciones, pero no para los grandes. Volviendo a tu inquietud, yo creo que para que efectivamente sean democratizadoras, tienen que estar acompañadas de otras medidas que apunten a esas desigualdades estructurales. Vos me habías preguntado lo de los discursos. No. Confrontados con la práctica. Sí, bueno, respecto a tu comentario, yo digo, no nos olvidemos de dos cosas. Primero, una cosa es lo que yo creo, lo que sostengo, lo que me gustaría que fuera, y otra cosa es lo que es. Y en términos también de acción política, una cosa es la posibilidad concreta de actuar y otra cosa es lo que yo creo que sea necesario hacer. Sí, acuerdo, Antonio Gramsci, pero también Pierre Bourdieu tiene bastante sobre eso. Sí, acuerdo que por parte nuestra se exige, se demanda específicamente un compromiso con aquellos que ocupan las posiciones más desfavorables en la sociedad. Y que ese compromiso, ya estoy dando mi opinión personal, ese compromiso tiene diversas formas. A mí no me cabe la menor duda que hay gente que tiene muchísima más responsabilidad que yo. ¿Sí? Yo puedo movilizar a mis estudiantes en el aula, generar espacios de crítica, acompañar una movilización política, pero hay otros que tienen responsabilidades mucho más importantes, que son los que les ponen la firma a ciertas medidas que incluyen o excluyen. No sé si me estoy olvidando de algo. Vos me preguntaste algo. No, yo te decía si el tema de cobertura de la educación pública se ha ampliado.
Porque sí es gratuita, pero ¿qué tanto en las...? Bueno, no tengo cifras, números específicos que te pueda decir. En Córdoba, sí, en la Universidad de Córdoba, en las gestiones, en las últimas 3 gestiones del mismo signo político, se han generado, por supuesto que en un contexto internacional, en un contexto nacional favorable, se generaron una serie de medidas muy importantes que incluyen becas de apuntes, una serie de facilidades para estudiantes que trabajan y que hay un programa específico para estudiantes trabajadores y con familiares a cargo que consisten en generar instancias de evaluación alternativas, ampliaciones de plazos. Hay una serie de medidas, becas en el comedor universitario, etcétera. Si me permitís, también yo creo que es poco lo que se hace. Se ha generado mucha resistencia legítima por parte de los docentes. ¿Por qué toda la inclusión? ¿Por qué los docentes habríamos de hacernos cargo de toda la inclusión? Quiero decir, ¿por qué esa cantidad de alumnos con la misma dotación docente? Incluso hoy en Córdoba se están abriendo 2 carreras para los cuales no van a aportar ni un puesto de docente. Se va a sostener con lo que nosotros llamamos cargas anexas con docentes que ya tienen cargas anexas. Quiero decir, para mí también ese conjunto de medidas, si no se acompaña de otras medidas complementarias, terminan generando otros conflictos que no habías tenido en cuenta, por ejemplo. Sí tenemos en Córdoba, sin embargo, una importante primera generación de universitarios. O sea, de muchachos cuyas familias, en sus familias muchachos y chicas, en cuyas familias para atrás no hay ningún universitario. Bueno, muchas gracias.